Señoras y señores, después de la sección de hace 2 semanas en el tratamiento de la mucositis, entendiéndolo como precursor de la periimplantitis, una vez que existe ya la patología que está establecida y que por lo tanto ya sabemos que hay una pérdida de hueso progresiva, más que notable, generalmente cuando se evalúa en un marco transversal más de 3 milímetros, donde hay inflamación, donde de un modo u otro, hombre, se puede entender como una pérdida de hueso, ¿no? Pero yo creo que sería un criterio muy poquito coherente, muy poquito razonable, puesto que la periimplantitis, una vez que está establecida, va a progresar de una manera rápida. Y no sabemos en qué momento, pero sí que sabemos que la superficie del implante, por ejemplo, las características topográficas van a jugar un papel fundamental, que evidentemente a mayor magnitud o mayor profundidad de la bolsa, pues mayor número de colonias anaerobias se van a establecer y mucho más descontrolable se va a traducir esa infección en una perspectiva puramente clínica en términos de supervivencia y que por lo tanto habrá que tratar de buscar algún tipo de solución. Entonces, os voy a dar 5 nociones antes de comenzar, para que empecéis sobre todo a concebir que en el tratamiento de la periimplantitis hay más limitantes que potenciales, ¿eh? El primero es que, evidentemente, cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, no tenemos que centrarnos en lo que viene a ser un implante o las ganas que pueda tener el paciente, el deseo que pueda tener el paciente de mantener un implante, porque al final lo que realmente el paciente necesita y lo percibe como algo necesario es la función que aporta la prótesis. Por lo tanto, cuando existe una situación, que os digo yo, como por ejemplo esta, ¿no? Con 4 implantes y solamente uno de los implantes tiene afección de preimplantitis, claro, si yo desde un punto de vista pues, muy dogmático me fijo en las características del defecto, en la pérdida de hueso y tal y cual, digo, buf, pues hay que quitarlo, ¿no? Porque implantes con más del 50% hay que quitarlos todos, ¿no? Hay que tratar de ser razonable, especialmente en este tipo de escenario, porque si pierde este implante, el paciente pierde toda la prótesis. Entonces, quizá, por lo menos mi concepción, es que un implante con estas características, es decir, un implante afectado, pero un implante necesario desde un punto de vista biomecánico para el componente protético, de lo contrario, habrá que comenzar el tratamiento de cero, posiblemente habrá que asignarlo un pronóstico terapéutico mucho más favorable que un implante unitario que soporta una única corona, por lo tanto, y que, oye, pues probablemente el coste-beneficio sea más desproporcionado al tratar, especialmente si no hay predictibilidad debido a la magnitud de la pérdida de hueso, ¿no? Entonces, mi misión como educador en este webinar, en los masterclass que hacemos con Sanejía, en nuestra residencia, en nuestro centro, es instruir para saber en este tipo de situaciones cómo poderlo manejar de una manera predecible, ¿eh? En segundo lugar, claro, la periimplantitis sigue un patrón a sitio específico, por lo tanto, hay implantes que padecen dentro del mismo paciente patología, mientras que otros implantes no sufren este tipo de entidad. Y claro, cuando tenemos un fenómeno a sitio específico, resulta interesante destacar que va a haber una serie de factores locales que pueden predisponer a patología, porque predisponen al acúmulo de placa y por lo tanto lo que desencadena la respuesta inflamatoria, o protegen. Claro, aquellos que están protegidos, incluso en acúmulo de placa, probablemente favorezcan que haya salud periimplantaria. Sin embargo, con muy poquito acúmulo de placa, quizá se desencadena una respuesta inflamatoria más agresiva que desencadena pérdida de hueso progresiva, que lo vamos a definir como periimplantitis, debido a estos factores predisponentes. ¿Qué os digo yo? Hemos aprendido a lo largo de los últimos 20 años de muchísimos de ellos. Y algo que destacar, el 70% de ellos, a pesar de que tanto vosotros como yo los conozcamos, no han sido hablados científicamente. Por ejemplo, la conexión del implante, no hay validez científica que indique que la conexión interna es mejor que la conexión externa o que la conexión con Omorse, por ejemplo, va a funcionar mucho mejor en términos de estabilidad a largo plazo. Por ello, hay que ser crítico, hay que entender cuáles son los limitantes a nivel científico que existen, pero poder aplicar todos estos elementos de prevención primaria y secundaria también
en la prevención de la recurrencia de la patología una vez que se ha curado, ¿no? Y si tenemos una situación como esta, donde hay factores locales, como por ejemplo la rugosidad del implante, las espiras expuesta a la cavidad oral y que no haya mucosa queratinizada ni haya vestíbulo, no vamos a conseguir absolutamente nada si no se entiende y no se ensambla este elemento dentro del plan de tratamiento. Porque si yo quito la inflamación, si yo quito la placa, si yo elimino esta reacción inflamatoria, pero no corrijo esos factores locales, la patología recurrirá de manera indefinida. Por ello, habrá que concebir la importancia que tienen estos factores en el mantenimiento a corto y a largo plazo en el contexto de salud perimplantaria. En tercer lugar, nos tenemos que enfrentar también a esta patología en zonas estéticas. Y claro, puede dar situaciones como esta, ¿no? Donde ya es evidente que el paciente no le importa absolutamente nada la estética. Línea de sonrisa baja, paciente que ya aparece con algún problema a nivel mecánico, a nivel técnico de la prótesis, donde ha saltado y no le da importancia. Claro, en este tipo de situaciones, dado que hay escenario en el cual se está denotando pues que hay pérdida a nivel interproximal y otros factores locales que iré resumiendo a lo largo de esta presentación, pues no son los factores que van a ayudar a que se obtenga éxito, no solamente en términos de resolución de inflamación, sino también éxito de satisfacción por parte del paciente. Entonces, nada, ponemos esta situación, ¿no? Una situación en el frente estético, donde aparentemente pues no hay las características que pueden jugar un papel favorable en que se pueda obtener un resultado satisfactorio, ¿no? Desde el punto de vista del paciente. Y claro, esto es una situación en la cual no solamente están carentes esos factores, como por ejemplo que no haya suficiente nivel a nivel interproximal, que no haya a nivel óseo me refiero, que evidentemente haya ya algún tipo de problema técnico, ¿no? Donde podéis ver que parte de la corona está fracturada, es decir, paciente que no le importa, ¿no? En este tipo de situaciones habrá que ceñirse a, pues, oye, características y también aprendizajes que se han dado tanto biológicos como técnicos en el área de la regeneración periodontal, entendiendo que un defecto de dos paredes pues no va a ser el que más contención aporta, pero el cual, si por el otro lado de la moneda se opta a una terapia resectiva, es muy posible que la secuela que desencadene el tratamiento de la preimplantitis en esta situación vaya probablemente no solamente a comprometer al implante, sino también a los dientes adyacentes. Por eso se realiza terapia reconstructiva después de haber descontaminado el implante y ese es el resultado. El paciente está encantado, le da igual. Es una situación muy similar a la que trajo el paciente, pero se ha podido mantener el implante en el contexto de nuevo de salud perimplantaria. Por lo tanto, desde un punto de vista biológico, el objetivo en el tratamiento de la perimplantitis será el de cambiar de un ecosistema anaerobio caracterizado por bacterias que no son compatibles con el oxígeno, o algunas sí, ¿no? Aquellas anaerobias facultativas, pero que generalmente van a ser bacterias pues con un perfil mucho más anaerobio, que se depositan en la base del sulco, hacia un ecosistema aerobio, hacia un ecosistema el cual se caracterice por tener una mayor proporción de bacterias aerobias que anaerobias o bacterias que no estén relacionadas con patología tanto periodontal como periimplantaria. Desde un punto de vista clínico, por lo tanto, el objetivo del tratamiento de la periimplantitis es el de reducir la bolsa periimplantaria. De hecho, fijaros, es muy interesante, ¿no? Porque si se reduce la bolsa a menos de 5 milímetros, generalmente el oxígeno va a poder penetrar. Si penetra, las colonias que van a colonizar esa zona van a ser aerobias. La evidencia científica ha sido muy clara y muy certera en evidenciar que si no se reduce la bolsa a 5 milímetros menos, y cuanto menos mejor, la probabilidad de recurrencia de patología va a ser hasta 10 veces mayor, ¿eh? Y esto es muy significativo. No os dejéis idiotizar por tratar de ver una radiografía con una ganancia de hueso que esté hasta la parte coronal del implante, porque al final eso va a depender de la morfología del defecto principalmente. Y va a haber situaciones en las cuales, si esa morfología no es contenida, pues no vamos a poder optar a terapia reconstructiva, la cual pues tenga el objetivo de acercar el hueso a la encía aplanando la arquitectura, ¿no? Porque desde un punto de vista técnico,
El objetivo en el tratamiento de la preimplantitis, tanto no quirúrgico como quirúrgico, es obtener que un defecto con un patrón negativo, una arquitectura negativa, pues consiga una arquitectura neutra o una arquitectura positiva, donde ya podéis ver que la parte adyacente del nivel óseo alrededor de los implantes está exactamente al mismo nivel en la zona interproximal, en la zona medial, etcétera, ¿no? Y no genera ningún tipo de defecto angular que pueda propiciar una bolsa residual y que por lo tanto genere cierto grado de recurrencia de la patología, ¿no? Así, por ejemplo, en situaciones como esta hay que anticipar lo que se conoce como el potencial reparatorio, es decir, esa capacidad que existe a nivel natural y que nosotros podemos promocionar o potenciar a través de la realización de regeneración para, oye, pues conseguir una arquitectura plana. Hay situaciones en las cuales se puede conseguir solamente a expensas de terapia reconstructiva, otras veces solamente a base de terapia resectiva. Y otras veces, por el contrario, y en la gran mayoría de escenarios, nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales haya defectos combinados. Y esto lo que estará significando es que el pico óseo más apical, que es aquel que se encuentra en la zona distal, va a ser el que va a dictar el potencial reparatorio, es decir, esa zona donde se va a poder aumentar el hueso y por lo tanto donde habrá que decontaminar y donde habrá que regenerar, y una zona donde por el contrario no se va a poder regenerar el hueso. Y da igual que se coloque biomaterial, etcétera, colapsará finalmente, porque no hay ningún tipo de contención, porque los nutrientes, el oxígeno y las células osteoprogenitoras nunca van a poder llegar a esa zona. Anticipando esa limitación, en este tipo de situaciones se puede recomendar la plastia del implante a través de la implantoplastia para, anticipando que va a ser una zona que va a quedar expuesta a la cavidad oral, que tenga menor afinidad con la placa y, por el contrario, mayor afinidad con los fibroblastos del tejido blando. De acuerdo a ello, en la terapia de la perimplantitis todavía hay muchos áreas grises, muchas áreas desconocidas, pero claro, tenemos que tratarlas, ¿no? Y yo para ello reflejo, y así lo hicimos en el año 2018, cuando comenzó el proyecto Unfolding Preimplantaris, el libro que el doctor Hombley One y yo coeditamos, en fijarnos qué es lo que hemos estado haciendo por más de un siglo en el tratamiento de la periodontitis y tratar de adaptarlo para el tratamiento de la perimplantitis. Ojo, esto no porque yo vaya en contra del nivel de la evidencia científica, sino porque en algunas áreas hay evidencia científica conflictiva o carente, como así se ha manifestado en la guía de práctica clínica de la Federación Europea de Periodoncia y que recientemente validará la Academia de Osteointegración y la Academia Americana de Periodoncia, donde yo tuve el honor de compartir, pues, evidentemente, no solamente mis perspectivas, sino también lo que hemos realizado durante más de 7 u 8 años, tanto en la Universidad Internacional de Cataluña como en la Universidad de Michigan, tratando de arrojar un poco de luz, ¿no?, ante ese desconocimiento y tratando de aportar evidencia en qué afecta de manera positiva y que por el contrario no tiene ningún tipo de relevancia. Y entre estos factores hay uno que ha marcado ser fundamental, no solamente en el resultado terapéutico, sino también en nuestras tomas de decisiones, ¿no? Y es el tipo de defecto. En este estudio realizado hace ya más de 15 años por Frank Schwartz, cuando estaba en la Universidad de Düsseldorf, lo que se observó es que aquellos defectos circunferenciales, desafortunadamente defectos que rara vez vamos a ver, al no ser que sean implantes muy estrechos o tablas óseas muy anchas, van a responder mucho mejor la terapia quirúrgica o no quirúrgica que defectos que no tienen contención, defectos en forma de cráter o en forma de dehiscencia. Y no solamente eso, también hay otra característica anatómica que ha demostrado ser fundamental en la obtención de resultados favorables, y este es el ángulo del defecto. De hecho, en este estudio que publicamos hace 2 años, observamos que defectos mucho más angulados, es decir, defectos menores a 40 grados, como os represento en esa ilustración, van a responder de una manera mucho más favorable. De hecho, no solamente así, sino que van a responder por encima del promedio reportado en la literatura en términos de ganancia ósea radiográfica, que generalmente son 2,5 milímetros. Por el contrario, si el defecto óseo que se genera es
mayor a 40 grados, un defecto pues, con una morfología mucho más plana, no va a responder tan bien. ¿Y por qué nos ayuda esta información? No porque no tengamos que hacer regeneración cuando hay más de 40 grados, va a depender de otros factores, sino porque las expectativas no deben de basarse solamente en el hecho de que sea un defecto contenido o no contenido o parcialmente de contenido. Hay que evaluar también el ángulo del defecto para saber cuánta de ganancia ósea se puede llegar a obtener y poder compensar a través de terapia resectiva, a través de la terapia combinada, para reducir la bolsa, porque eso es, en definitiva, el objetivo. Hay algunos limitantes en el tratamiento de la periimplantitis, por ejemplo, la profundidad de la bolsa, la extensión de la pérdida de hueso, se ha notado posiblemente como el elemento más dictatorial a la hora de entender si vamos a ser capaces de tratarlo de una manera efectiva o no. Y entre otros factores, muchos de ellos que, a pesar de que puedan llamar la atención, son observaciones que hemos venido realizando y que estoy seguro que al igual vosotros en el tratamiento de la periimplantitis o simplemente en terapia implantológica, lo habéis concebido así, de pacientes que no se someten a mantenimiento, pacientes fumadores con mal control de placa, con historia de patología periodontal, pues ya sabéis que son pacientes que van a tener una gran susceptibilidad a desarrollar recurrencia de la propia patología. Pero bueno, centrémonos en el tratamiento. Esta clasificación la publicamos en el año 2019. Esto, bueno, pues nos puede indicar, oye, pues hay un defecto tipo 1B, pues por lo tanto ya sabes que tiene 2, 3 paredes, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental y lo que siempre trato de inspirar a la gente que viene a entrenarse conmigo, es a entender 3 tipos de defectos, ¿no? Defectos contenidos, que puede ser un defecto que te digo yo, un defecto tipo 1C, o incluso un tipo 1B siempre y cuando el implante esté dentro de la tabla ósea, un defecto no contenido, como puede ser tipo 1A, 2 o 3A, porque son defectos en forma de discencia o supracrestales, o defectos parcialmente contenidos, como podría ser, que os digo yo, una tipo 1B con el implante parcialmente fuera de la tabla ósea, donde ya se sabe que una terapia combinada va a ser necesaria, puesto que hay un componente fuera del potencial reparatorio y otro dentro. Pero independientemente del tipo de estrategia terapéutica que se vaya a realizar, va a haber 10 pasos y os invito a que siempre los practiquéis. El primero es la evaluación de 3 elementos fundamentales. Primero, la configuración del defecto, como ya hemos visto, evaluar la posición del implante y las características de los tejidos blandos. Para mí esto es el checklist que os tenéis que hacer de manera inmediata. Y os digo esto porque esto va a ser, os va a dictar el tipo de modalidad terapéutica y también el pronóstico terapéutico. Y una vez que ya se pasa la fase terapéutica, una vez que ya pues se ha contemplado el diagnóstico correcto y que es un paciente candidato para someterse a terapia, que no todos lo son de manera inmediata, habrá que realizar una fase higiénica, una fase no quirúrgica. Podéis ayudar de aeropulidores, ultrasonidos, etcétera. El objetivo básicamente es cambiar el ecosistema de una manera inmediata para mejorar las características de los tejidos blandos, reducir la friabilidad y con todo ello, si es necesario realizar una fase quirúrgica, pues tener una zona mucho menos inflamada. En mi escenario, aproximadamente el 80% de los pacientes pasan a fase quirúrgica. Podéis ver en la ilustración de la parte izquierda el porqué. Generalmente no somos completamente exitosos para eliminar esa placa, ese cálculo que se acumula en ciertas superficies de implantes y que por lo tanto no nos permiten ser completamente exitosos en la fase no quirúrgica, pero aún así siempre hay que realizarla. Y en esa fase no quirúrgica además hay que poner especial atención en factores locales, como por ejemplo el componente protético o como también las características de los tejidos blandos para saber si hay que condicionar algo y evitar la recurrencia de la patología. Una vez que se remueve una vez que se opta por terapia quirúrgica, yo recomendaría siempre quitar el componente protésico, colocar el pilar de cicatrización, para así poder acceder de una manera mucho más sencilla y poder decontaminar la superficie. Con respecto a la fase quirúrgica, desde un punto de vista técnico, la incisión principal va a ser a bisel interno, con el objetivo de dejar
el tejido de granulación adherido a la superficie del implante o a la estructura ósea. El número de incisiones verticales o la necesidad de realizar incisiones verticales va a depender principalmente de la zona anatómica, pero sobre todo de la necesidad de acceso para obtener visibilidad. Yo en una zona anterior, por ejemplo, prefiero realizar solamente una incisión en la línea angular del diente distal. Si estoy en una zona posterior mandibular, que os digo yo que no tengo buen acceso y tal y cual, oye, pues podéis realizar dos incisiones verticales más allá de la línea mucogingival. De nuevo, va a depender de la necesidad de acceso, pero tenéis que conseguir ver la superficie y eliminar el tejido de granulación, que se caracteriza además por tener densas estructuras de, pues, colágeno y además vasculares que le van a dar ese tipo de consistencia y que se van a poder eliminar muy bien, por ejemplo, con una cureta o con ultrasonido. Aquí viene para mí el momento más importante, ¿no? En la decisión de qué hacer, si acercar el hueso a la encía o la encía al hueso a través de terapia reconstructiva o resectiva, respectivamente. Y para ello yo os sugeriría evaluar tanto desde una perspectiva frontal como oclusal para ver dónde hay sangre y dónde no hay sangre. Donde hay sangre quiere decir que hay una oportunidad de reconstrucción. Donde no hay sangre quiere decirse que no va a haber esa transformación de sangre a coágulo, de coágulo a hueso no formado. Por lo tanto, no merece la pena colocar biomaterial. Esta primera zona, la zona donde se va a poder regenerar, habrá que decontaminarla y ahora veremos cómo. Y la zona donde no, mi sugerencia es realizar implantoplastia y ahora veremos también cómo realizarla. En esa zona donde se entiende que el implante está dentro de la tabla ósea, esa porción del implante, además que tiene picos óseos adyacentes y que le dan un carácter parcialmente contenido, la realización de regeneración puede estar indicada. Finalmente habrá que cerrar con una sutura simple e interrumpida, al no ser que el objetivo sea desplazar apicalmente el colgajo vestibular, para lo cual se recomendará una sutura en colchonero vertical externo. En noveno paso habrá que reposicionar la prótesis aproximadamente a las 2-3 semanas una vez que se han quitado los puntos y muy importante, modificarla. Si el 80% de las prótesis actualmente, de acuerdo a nuestros reportes, se asocian con un acceso ineficiente, inadecuado, para obtener una zona libre de placa, pues habrá que poner todo el esfuerzo en modificarla y si hay que cambiarla, pues habrá que cambiarla. En esa situación, por ejemplo, me decís, Jolín, vaya prótesis tan mal hecha, ¿no? Pero ¿queréis que voy a conseguir algo realizando una prótesis nueva? Posiblemente no, porque todo ello viene dictado por una posición horrible de los implantes sin tener ningún tipo de concepción de la colocación protéticamente guiada. Entonces, pues uno trata de hacer lo que puede, pues quitar la cerámica de esa zona, generar un mejor espacio entre la zona interproximal y todos estos pacientes, por supuesto, se tienen que someter a la terapia de soporte preimplantario como mínimo 5 o 6 veces al año. Y con todo ello, los resultados terapéuticos han parecido, o sea, parece ser bastante aceptables. 60% de éxito a largo plazo, por lo tanto un 40% de ellos denotan recurrencia, algunos de ellos con fracaso, ¿no? Pero lo que es importante es destacar que se puede tratar ante unas condiciones adecuadas y que cuando fracasa generalmente hay una serie de factores, pronósticos, indicadores de fracaso y este es mi objetivo, el de tratar de ilustraros en base a nuestra experiencia, a nuestra evidencia científica, la evidencia científica reportada en la literatura, cuáles son estos condicionantes que pueden guiaros al fracaso para que no tengáis que pasar la curva de aprendizaje que he tenido que pasar yo, por ejemplo. Entonces, primer elemento, acordaros. Configuración del defecto. Puede haber situaciones en las cuales el defecto sea supracrestal, el defecto tenga unas características de pérdida de hueso horizontal, donde no hay hueso interproximal, como podéis observar, donde hay dos implantes muy cercanos unos del otro. Generalmente este tipo de defectos supracrestales se dan cuando los implantes están muy cercanos, porque en el comienzo de la patología de la preimplantitis generalmente se denotan defectos circunferenciales en forma de cráter. Pero claro, cuando están muy cerca, emergen y provocan una pérdida de hueso horizontal. Esto es un defecto supracrestal, pero esto, que a pesar de que tenga cierto grado de contención, también lo vamos a concebir como un defecto supracrestal, porque claro, es un defecto muy superficial, de menos de 3 milímetros, y lo vamos a tratar como tal, como un defecto
no contenido. Estos defectos no contenidos ya se describió en los años 80 en Texas cómo manejarlo alrededor de dientes. Cuando había bolsas, se describieron estos procedimientos de Oceanbein y Tibbets de eliminación de la bolsa, los cuales consistían en primer lugar, que el paciente entendiera que el diente iba a quedar más largo. Nosotros aquí tenemos que anticipar al paciente que va a haber una mayor proporción visible del implante a la cavidad oral y eso puede afectar estética, fonética o funcionalmente. Entonces hay que advertirlo. En segundo lugar, que habrá que quitar o habrá que eliminar tanto tejido blando como bolsa haya, como, o sea, con tanta demanda que haya para poder reducir la bolsa, que es el objetivo prioritario en el tratamiento de la periimplantitis. Y ahora veréis cuáles son las maniobras que podemos optar para el tratamiento de estos defectos supracrestales, aislándolo solamente a un defecto confinado en el tejido blando, que ha provocado pérdida de hueso, pero ahora tenemos que poner todos los recursos en la eliminación de este mismo. Anticipando que parte del implante va a quedar expuesta a la cavidad oral, es posible que tenga sentido, por lo tanto, pulir esa parte del implante que no va a ser deseado que quede una rugosidad o espiras expuestas a la cavidad oral, sino que por el contrario quede una superficie mucho más higienizable por parte del paciente y que en base a ello pues se evite la recurrencia de la patología, ¿no? Entonces, este tipo de terapia va a consistir en realizar osteoplastia, en realizar ostectomía, en desplazar apicalmente el colgajo en algunas situaciones o en eliminar parte del tejido blando y eso va a depender de la cantidad de mucosa queratinizada. El objetivo, pues el de que la mucosa se acerque al hueso, que cuando esa mucosa se acerca al hueso, en el cual se ha obtenido una arquitectura plana, por lo tanto se elimine la bolsa y se favorezca el acceso para que el paciente lo mantenga libre de placa. Y hay tres estrategias principales para el desplazamiento apical del colgajo. Si hay exceso de epitelio en la zona vestibular, oye, pues al igual que hacemos cuando hay un alargamiento coronario y un exceso de mucosa de encía queratinizada en el caso de los dientes, se podrá eliminar a través de gingivectomía. Pues esto es algo muy similar. Sin embargo, más complejo va a ser esas situaciones en las cuales, que os digo, yo en el colgajo vestibular solamente van a quedar residual y adherido 3 milímetros. Ahí no se puede quitar 1 milímetro, ni se puede quitar nada. Entonces es preferible mantenerlo asociado al colgajo vestibular y adelgazar el tejido conectivo. Independientemente de la técnica que se realice, desplazar el colgajo apicalmente a través de un punto en colchonero vertical externo. Por el contrario, si defectos se denotan pues manifestando un pico óseo apical más o menos a la zona más coronal o más superficial del implante, es lo que se va a definir como un defecto profundo, cuando es pues eso, de 3 milímetros o más. Es un defecto regenerable. Pero ojo, este tipo de defectos también pueden estar asociados con componentes supracrestales o pérdida de hueso horizontal. Es lo que conocemos como defectos combinados, con una zona supracrestal y una zona intraósea. Y esto sería si lo enmarcáramos en el contexto apiocoronal de los implantes, ¿no? Fijaros que el implante distal está más superficial y eso es lo que ha dictado precisamente que haya un mayor componente supracrestal o una mayor pérdida de hueso horizontal, y habrá que tratarlo de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Pero si lo evaluamos en una perspectiva vestibulolingual, observaréis que también puede haber implantes que a pesar de manifestar defectos angulares, pues puedan estar actualmente parcialmente fuera de la tabla ósea alveolar y con todo ello fuera del componente reparatorio, donde habrá de nuevo que concebirlo como un defecto combinado, donde se combina una zona intraósea, una zona fuera del componente reparatorio y que por lo tanto habrá que aplicar métodos de terapia resectiva y métodos incluidos en la terapia reconstructiva. Y en la terapia reconstructiva, a pesar de que pues bueno, hemos aprendido mucho de la regeneración tisular guiada, hay un elemento que probablemente sea el más complejo, ¿no? El más complejo especialmente en el tratamiento de este tipo de periimplantitis, que es la decontaminación del defecto. Para ello, la evidencia científica, oye, pues no ha demostrado tener ningún tipo de superioridad de ningún elemento en contraste a otro. Lo que yo os voy a recomendar
va a ser una recomendación personal y donde, por supuesto, lo estamos plasmando en la evidencia científica, donde publicamos, donde colaboramos con muchos sistemas, entre ellos algunos de los que comercializa Sanegía y que voy a mencionar a continuación. A ver, eh, hay cálculo, hay biofilm, hay en ocasiones cemento residual. Por lo tanto, para mí es fundamental eliminar la placa con elementos mecánicos. Y los elementos mecánicos, pues bueno, pueden ser curetas, ultrasonidos. Yo prefiero el cepillo de níquel titanio. Es el cepillo de Hans Korea, lo podéis encontrar en Sanegía. Ahora os pasaré varios códigos QR para que los podáis encontrar y os pueda llevar directamente a eso. Utilizándolo durante aproximadamente 2 minutos a 500, 600 revoluciones, no lo pongáis en el contraángulo, ni en la pieza, ni en la turbina, debe de tener un efecto muy potente a la hora de contaminar pues, todos esos grandes residuos. Sin embargo, ya sabemos que las características topográficas de los implantes actualmente pues, se caracterizan por tener pues, microrugosidades, porosidades, ¿qué os digo yo? Socavamientos, ¿no? Y todo eso pues, favorece que las bacterias pues, encuentren su nicho perfecto y que sea muy difícil eliminarlo con métodos mecánicos. Por ello, otros agentes químicos y farmacológicos han sido propuestos en la literatura. Mi recomendación, de acuerdo a la plausibilidad biológica que existe, en la evidencia científica principalmente provista por nuestro grupo y por algunos otros, entre ellos, por ejemplo, el de Stefan Rembert, el peróxido de hidrógeno al 3 al 5%, una pequeña bolita de algodón, debería de ser un agente químico suficiente para hiperproducir un medio oxigenado y que por lo tanto luche contra esas bacterias patógenas. Pero además me cabe pensar que como es tan difícil eliminarlo de alguna superficie y como además el hueso de alguna manera tiene cierto grado de memoria, el cual sigue perdiendo hueso después del tratamiento de la patología o simplemente por el trauma sufrido durante, no solamente durante la ocurrencia de la patología, sino también durante el tratamiento, pues me cabe pensar que quizás agentes locales como el clorhidrato de tetraciclina, formulación farmacéutica, pues puede ayudarnos además a inhibir la actividad de la colagenasa. Estamos realizando actualmente un estudio, en junio se recolecta el último paciente, el año de seguimiento, los resultados son magníficos, ¿no? Los resultados, las observaciones preliminares que os puedo compartir. Pero claro, esto tiene que utilizarse de manera combinada, ¿no? Por lo tanto, cepillo de níquel titanio, peróxido de hidrógeno y el clorhidrato de tetraciclina, formulación farmacéutica. Más recientemente, otros métodos, otras tecnologías más emergentes, hemos estado investigándolas y observando su comportamiento a nivel clínico, como por ejemplo puede ser la terapia electrolítica, la cual no solamente ha demostrado en estudios realizados comparando pues a distintos tiempos de aplicación de la terapia electrolítica, estudios in vitro, estudios preclínicos, sino que también nosotros lo hemos trasladado a la base clínica, donde aparentemente parece ser un método combinado siempre con el cepillo de níquel titanio, de nuevo de Hans Korea, un método muy efectivo para evitar la resolución en esos defectos infraóseos. Por ello, actualmente no prescindo ni mucho menos del cepillo, que hay que seguirlo utilizando durante aproximadamente 2 minutos, pero después sí que la terapia a través del agua oxigenada y del antibiótico local, pues en la actualidad prefiero utilizar esas tecnologías emergentes para garantizar un mayor grado de asepsia. Pero de lo contrario, los resultados arrojados utilizando el agua oxigenada, la tetraciclina, suelen ser bastante favorables aún así. Cuando se evalúa la eficiencia de la terapia reconstructiva en comparación con terapia en la cual no se reconstruye, se abre el colgajo, se elimina todo el tejido de granulación, pero no se regenera, los estudios aleatorizados han demostrado, pues bueno, no haber una gran superioridad, pero aparentemente sí que hay un cierto grado de mejoría cuando se realiza la regeneración en contraste con cuando no se realiza nada, ¿no? Y lo que sí que no hay duda es que la efectividad a la hora de aumentar el nivel óseo y reducir la bolsa al mismo tiempo que se atenúa esos cambios dimensionales que pueden provocar una mayor recesión de la mucosa, siempre van a favorecer a la terapia reconstructiva. Y acordaros que cuando hablamos de defectos intraóseos, defectos contenidos o parcialmente contenidos, hay que ver otro elemento, el cual es la posición del implante.
La posición del implante, que hasta hace no mucho yo abocaba siempre, porque siempre y cuando que haya un implante dentro de la tabla ósea, defecto circunferencial o defecto en forma de cráter, pero y estuviera pues perfectamente tapizado por hueso y tuviera el pico óseo más apicado en la parte más superficial del implante, pues realizar solamente terapia reconstructiva después de descontaminar. Sin embargo, en la actualidad hago una evaluación crítica y entiendo que es cierto que hay un potencial, ¿no? Y hay una zona en la cual vamos a denominar como la zona regenerada o regenerable, si lo estamos contextualizando previo a la intervención, pero también si elevamos un colgajo y va a migrar apicalmente ese pico óseo más apical, porque ocurre por el trauma, va a haber una zona que siempre va a quedar expuesta de la superficie del implante que podemos denominar zona de recolonización. Es por ello que yo en la actualidad, en defectos de más de 4 milímetros o implantes con conexión externa, siempre voy a realizar una implantoplastia de 2-3 milímetros, independientemente de que el implante esté dentro o fuera de la tabla. O sea, así, de alguna manera, puedo anticipar que después del establecimiento de nuevo de esta altura del tejido conectivo, cuando volvemos a colocar el componente protético, no hay una reacción inflamatoria fisiológica que provoca pérdida de hueso, etcétera, etcétera. Al final estoy tratando de evitar desencadenantes, ¿eh? Y aquí tenéis, lo podéis escanear con el móvil, el kit donde contiene la fresa de Hans Korea y donde tiene estas fresas de implantoplastia que os acabo de mencionar. Para aquellos que lo tengáis, tenéis ahí la guía de utilización que hemos actualizado recientemente y donde tenéis pues, perfectamente cómo hay que utilizarlo, en qué tipo de situaciones se debe de utilizar, en cuáles no y sobre todo cuáles son las pautas, ¿no? Cuál es la receta para poder ser exitoso en el tratamiento de este tipo de defectos que demandan de implantoplastia y que también pueden demandar en algún momento de terapia reconstructiva. Por ello, fijaros, un defecto muy bien contenido, pero defecto de más de 4 milímetros, yo tengo que realizar un poquito de implantoplastia porque yo anticipo que efectivamente, incluso en la zona coronal, siempre va a haber cierto colapso. Yo prefiero que haya una superficie polida expuesta a la cavidad oral o en contacto con el tejido blando para esa interactuación, a que por el contrario pueda provocar una recontaminación de la superficie. Fijaros este escenario, ¿eh? Un defecto más de 4 milímetros, de 6-7 milímetros, y a pesar de que esté dentro de la tabla ósea y que yo decontamine y que yo pues elimine el tejido de ornación y realice la regeneración, yo entiendo que no voy a ser exitoso hasta la parte más superficial del implante, porque es un implante de conexión externa y además es un implante que tenía más de 4 milímetros. Recordar, el promedio va a ser 2,5 milímetros, el máximo va a ser aproximadamente 4 milímetros de ganancia ósea vertical. Claro, si tenéis 7 milímetros, siempre van a quedar 3 milímetros de madera residual. Por ello es preferible realizar implantoplastia incluso en este tipo de escenarios. Ahora bien, otras situaciones si se trata de perimplantitis en la zona estética, ¿no? En zona estética, donde habrá que evaluar varios elementos. Punto número uno. Buen candidato me refiero a buen implante candidato, va a ser esa situación en la cual pues haya picos óseos adyacentes, esos picos se encuentren más superficiales que la parte más coronal del implante, donde el implante esté dentro de la tabla ósea y mucho más si además hay un fenotipo grueso. Porque si es así, es posible que no sea necesario realizar ningún tipo de método o medida adjunta para acondicionar el tejido blando, sino que habrá que eliminar todo el residuo, fijaros la cantidad de cálculo, la cantidad de toxinas que debe haber en esa superficie y una vez que se ha decontaminado, se realiza la terapia reconstructiva, se pone un punto simple y observa los resultados a los 2 años de seguimiento, dentro de una perspectiva estética y a pesar de que fijaros que los implantes ya estaban colocados en una posición no óptima. Puede haber otras situaciones, como por ejemplo esas en las cuales el fenotipo de tejido blando pues es un fenotipo fino, trasluce y como bien hemos estado realizando a lo largo de muchos años en el área de implantología inmediata, por ejemplo, manejo de lesiones o de esencias de tejido blando, o, por supuesto, recubrimiento de recesiones alrededor de dientes e implantes,
Oye, pues no solamente consistirá en descontaminar la superficie, realizar terapia reconstructiva a un defecto intraóseo, sino además colocar injertos de tejido blando para evitar que haya una mayor migración apical del margen de la mucosa, ¿eh? Y aquí podéis ver los resultados a los 5 años de seguimiento. Y si hay que cambiar la prótesis, habrá que anticiparlo y habrá que contextualizar que si además hay un fenotipo fino, no solamente habrá que realizar la descontaminación, terapia reconstructiva, el acondicionamiento del tejido blando a través de ese injerto de tejido conectivo, sino también cambiar el componente protésico para que finalmente el objetivo no solamente resida en ganar nivel óseo, sino además satisfacer la estética, manteniendo las características de los tejidos blandos y, por supuesto, satisfaciendo al paciente. Mucho más evidente va a ser esas situaciones en las cuales los implantes están parcialmente fuera de la tabla ósea. Porque si es así, anticipamos que va a quedar una rugosidad expuesta a la cavidad oral. Y por lo tanto, de acuerdo a mi perspectiva, y ahí tenéis referencias de estudios científicos que avalan la utilización de implantoplastia para pulir esa superficie y conseguir algo muy similar a esto. Y esta es la superficie obtenida con esa fresa de Meisinger incluidas en el kit que distribuye Sanigia y que, por lo tanto, se va a comportar mucho mejor con los fibroblastos, favoreciendo el sellado, y mucho peor con los residuos bacterianos. Si existe, por lo tanto, un implante que en la actualidad, no durante su colocación quizá, se enmarca dentro de un área fuera de la tabla ósea alveolar y que podréis validar en una vista oclusal, además de acceder utilizando pues una incisión conservadora, evitando eliminar epitelio y limitándolo solamente a eliminar con ese bisel interno todo el tejido de granulación, poder entender que va a haber una zona en la cual no se va a poder regenerar y que si no se puede regenerar es preferible alargar el pilar o concebirlo como un implante tissue level, si esa es la filosofía de tratamiento, y una zona infraósea donde sí que se puede ver sometida a terapia reconstructiva, pero para ello hará falta descontaminar y acordaros, podéis descontaminar con cepillo de níquel titanio. Este es el kit que viene incluido a 500-600 revoluciones después de haber realizado la implantoplastia, después con agua oxigenada, después con clorhidrato de tetraciclina. Yo creo que es una receta con métodos tradicionales útiles. Si queréis utilizar las nuevas tecnologías, evidentemente son más que bienvenidas y van a aportar un extra de predictibilidad, ¿eh? Para la utilización de estas fresas en la zona supracrestal o fuera del componente reparatorio al cual habrá que someterlo a implantoplastia, además de utilizar esas fresas de carburo de tungsteno, podréis ver en el kit que hay también fresas para contraángulo de Arkansas que se podrán reponer después de manera individual y de silicona. De esa manera se queda una superficie pulida para que haya mejor adaptación y homeostasis de los fibroblastos. El componente infraóseo, por el contrario, una vez que se ha decontaminado, que se ha aplicado agua salina también para eliminar el agente que se haya utilizado, habrá que complementarlo con un biomaterial para que sirva de andamiaje para la migración de las células osteoprogenitoras y que en la zona interproximal se consiga una regeneración que favorezca el acercamiento del hueso a la mucosa, mientras que en la zona medial, debido a la posición inadecuada, demasiado vestibular del implante, haya un acercamiento del margen mucoso al hueso. Y, por ejemplo, en esta situación, donde se entiende que el implante está parcialmente fuera de la tabla ósea, y así lo está denotando la sonda en la segunda viñeta, en la primera viñeta inferior, pues habrá que someterlo a implantoplastia, seguido de terapia reconstructiva del componente infraóseo, donde observar que en la zona vestibular yo no hago el intento, no hago el amago de regenerar, porque yo entiendo que ahí colapsaría igualmente. Por lo tanto, prefiero guiar ese proceso de cicatrización y que todo ello ayude al aplanamiento de la arquitectura ósea, reduciendo la bolsa, facilitando el acceso para un mejor control de placa por parte del paciente y, por supuesto, mejor monitorización por parte del operador.
Estos defectos combinados también se pueden dar ante una situación en la cual el implante esté muy superficial o el pico óseo más apical se encuentre, o el pico óseo más apical se encuentre mucho más apicalizado de la parte más superficial del implante. Son lo que conocemos como defectos combinados también. La terapia no va a diferir, simplemente aquí la implantoplastia probablemente sea mucho más no agresiva, pero mucho más exhaustiva, en 360 grados del implante, haciendo especial inferencia en la zona vestibular, que es la zona donde generalmente va a haber mayor contaminación y probablemente recolonización que pueda guiar a la recurrencia de la patología. Pero el componente infraóseo, si es mayor a 3 milímetros, habrá que decontaminarlo, regenerar y que finalmente el objetivo sea el de la obtención de una reducción de la bolsa donde parte del implante quedará expuesto de manera intencional a la cavidad oral, como por ejemplo esta situación. Si lo evaluáis desde un punto de vista frontal, veréis que parte del implante está por encima del pico óseo más apical. De acuerdo a ello, implantoplastia en esa zona, decontaminación en la zona infraósea, regeneración para que finalmente la arquitectura ósea se aplane y favorezca al mismo tiempo la eliminación de la bolsa con una mejoría en el acceso para el control de placa. O situaciones incluso donde si hay varios implantes colocados que estén exhibiendo distinta configuración del defecto, pues aquellos que exhiban un defecto supracrestal, realizar terapia resectiva, aquellos que tengan picos óseos más apicales, pero tengan defectos angulares que sean mayores a 3 milímetros, pues realizar terapia combinada. En definitiva, el objetivo es conseguir la estabilidad del biomaterial, la estabilidad, por lo tanto, del coágulo y que todo ello favorezca el aplanamiento de la arquitectura ósea, la reducción o eliminación de la bolsa conjuntamente con la satisfacción del paciente. Todo ello, por supuesto, lo hemos documentado, lo hemos publicado en revistas científicas, donde la primera pregunta que nos hacíamos después de 7 años de práctica en esta disciplina, en el tratamiento de la preimplantitis en nuestro centro, en primer lugar, ¿cuál es la tasa de cumplimiento de estos pacientes a venir a la terapia de soporte, es decir, al mantenimiento? Porque yo anticipo que si un paciente no acude a mantenimiento va a fracasar, o sea, es algo evidente, porque ya ha tenido patología posiblemente en 2 ocasiones, periodontal, preimplantaria, y ahora es muy plausible pensar que si el paciente no acude va a recurrir de manera indefinida. Entonces, lo que observamos en esta primera publicación publicada en el Clinical Oral Implant Research fue que, oye, pues aproximadamente el 80% son cumplidores, siendo el 60% de ellos cumplidores disciplinados y el 20% no cumplidores. Y donde hay 2 perfiles de riesgo que tienden a ser mucho menos cumplidores, que son aquellos pacientes que tienen grado C inicialmente de periodontitis, es decir, una periodontitis con peor control de placa, mayor pérdida de piezas, factores de riesgo, y pacientes que sean fumadores. Estos perfiles, pues yo lo que os invitaría a reflexionar si realmente merecen vuestro tiempo y vuestro conocimiento y la ejecución de las habilidades quirúrgicas para tratar la periimplantitis, o si es preferible quitar, educar de manera exhaustiva, ver si son buenos candidatos y comenzar de nuevo. Y en esos pacientes cumplidores observamos que el 80% de ellos pueden demostrar éxito. Es decir, podemos conseguir reducir las bolsas a menos de 6 milímetros en el 80% de ellos. De esta publicación además se deriva otra observación, y es que cuando fracasa un primer intento de tratamiento de preimplantitis, es muy posible que fracasemos en un segundo intento. Por lo tanto, evaluar lo siguiente: ¿es necesario mantener esos implantes para el componente protético de una manera exclusiva? Por ejemplo, os pongo esta situación: paciente que acude hace como 4 o 5 años, le habían colocado implantes en otro sitio, viene aludiendo a que ha perdido varios implantes. Yo le digo que, hombre, yo, de acuerdo a mi filosofía, yo prefiero optar por lo sencillo. Vamos a tratar estos implantes si quieres, pero habrá que colocar un implante más para realizar una sobredentadura. Fijaros, perfectamente bien acondicionado, buena higiene del paciente, pulcritud. Sin embargo, la paciente al tercer año me dice que después de un verano, pues oye, ha sentido algo ahí, que bueno, que no ha llamado y tal y cual, posiblemente algún atrapamiento de comida, algún tipo de reacción aguda, y cuando yo lo evalúo tiene un defecto óseo recurrente, ¿no? Bastante agravado. Claro, es un paciente al cual se le ha
dado una sobredentadura después de haber tratado la preimplantitis. Por lo tanto, hay que hacer todo lo posible por volver a tratarlo. Si se identifica muy bien cuál es el tipo de estrategia terapéutica, veis defectos angulados, implantes parcialmente fuera de la tabla ósea, eso quizá haya sido otro de los elementos que haya jugado un papel fundamental en la recurrencia, pues se entiende que habrá que realizar terapia combinada, implantoplastia en la zona vestibular, terapia reconstructiva después de haber decontaminado en la zona intraósea, y con todo ello poder aplanar de nuevo la arquitectura ósea